Vamos a ir al libro de Hechos y vamos a estudiar todo el libro. El libro de Hechos, sí, del capítulo 1 al 28, y en la medida en que vayan encontrando el pasaje, lo vamos a leer todo. ¿No es cierto? Hechos. ¿Han escuchado ese dicho que dice hechos, no palabras? ¿Han escuchado? Bien, el título de esta predicación es Hechos y palabras del Espíritu Santo. Hechos y palabras del Espíritu Santo, porque vemos
toda la obra del Espíritu Santo y vemos cómo el Espíritu Santo se manifiesta en ese libro por muchas obras que él hace. Hace algunos años en Chiapas, en Tonalá, un pastor invitó a un predicador. Llegó el domingo, pero ese domingo llovió demasiado y resulta que no llegó nadie. Entonces dice el predicador: voy a predicar. Se paró en el púlpito y predicó, y la lluvia seguía y no llegó nadie, terminó y bueno. Y pasó el domingo siguiente y resulta que llega un borrachito de la colonia y se acerca al pastor y le dice: pastor, yo creo en Cristo. ¿Y cómo fue que creíste? El domingo pasado llovió y al lado de la iglesia hay un árbol y me refugié de la lluvia, pero escuché la predicación y creo y soy salvo. Y le preguntó y le dijo sí. Y hasta donde sea, el pastor sigue en esa iglesia de Tonalá. Fuimos el año pasado a mediados a un campamento de jóvenes, nos platicaba eso el hermano, y ahí sigue ese hermano. El Espíritu Santo puede ganar las almas como él quiera, porque el Espíritu Santo es Dios y esta es la obra de Dios. El libro de los Hechos menciona todo lo que el Espíritu Santo hizo después de que Jesucristo ascendiera a los cielos para reinar al lado del Padre, tomando en cuenta dos personajes principales, que va a ser Pedro y Pablo. Vamos a ver en todo el libro a Pedro y a Pablo, y vamos a ver 3 escenarios. Del capítulo 1 al 7 van a estar en Jerusalén. Todo sucede en Jerusalén, esperando la venida del Espíritu Santo. Llega y de ahí viene la persecución. El personaje principal siempre en cada libro va a ser Dios, por supuesto. Tras bambalinas siempre Dios actuando en todos los libros, porque Él es el maestro, Él es el director. Pero vemos a Pedro del 1 al 7. Del 8 al 12 vamos a ver, van a estar en Judea y Samaria, porque viene persecución y se mueven a Judea y Samaria. Todo sucede en Judea y Samaria y ya sale un poquito Pedro y Pablo. Pero del capítulo 13 al 28 el escenario va a ser todo el mundo: Asia Menor, Grecia, y sobre todo va a sobresalir Pablo, ¿verdad? Así va a ser el escenario en el libro de Hechos. En resumen, el primer capítulo consigna la promesa del Espíritu Santo, el segundo el descenso del Espíritu Santo, y el resto del libro su obra a través de la iglesia. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Nuestros 3 escenarios: Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. El hombre vive en pecado y sin esperanza y trata de salvarse de la condenación eterna por medio de buenas obras, sacramentos, autoimpuestos, por desear cumplir mandamientos de Dios, por repartir sus bienes para dar de comer a los pobres, por asistir a una religión, a una iglesia y cumplir sus demandas y requisitos. Pero la única forma en que una persona pueda ser salva es por medio de la obra regenerativa del Espíritu Santo, el cual realiza en una persona a través de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, porque el Espíritu Santo es Dios, tú debes dar testimonio de Cristo. Porque el Espíritu Santo es Dios, tú debes dar testimonio de Cristo. ¿Dónde puedo dar testimonio de Cristo? En 3 lugares, aplicándolo a nuestra vida el día de hoy: en la casa y en la iglesia, en el trabajo y a los vecinos, y hasta el último de la tierra. En la casa, en la iglesia, en el trabajo y a los vecinos, y hasta lo último de la tierra. Entonces, porque el Espíritu Santo es Dios, tú debes dar testimonio de Cristo. ¿Dónde? En tu casa e iglesia. Aquí Lucas le escribe a Teófilo para explicarle lo que acontece después del Evangelio de Lucas, en la ascensión de Jesús a los cielos, y cómo éste estuvo con sus apóstoles por más de 40 días, cómo Jesús estuvo por más de 40 días después de su resurrección. Hubieron más de 500 testigos dando instrucciones de esperar en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo. Jesús se fue, pero nos enseñó que nos convenía que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera y pudiera morar en nuestros corazones y en nuestros cuerpos, porque Dios siempre ha estado con nosotros.
Su presencia divina el día de hoy es segura por medio del Espíritu Santo. Nunca nos ha dejado, nunca hemos estado solos. Él siempre ha estado con nosotros. Y cuando te sientas solo, recuerda eso, que Dios está en ti, está morando en ti, no estamos solos. El libro de Hechos responde la pregunta que los apóstoles le hicieron a Jesús sobre la restauración del reino. En el 1:6 le preguntan los apóstoles a Jesús: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús contesta que no nos toca saber esas cosas, pero a la vez responde esta pregunta a través de todo el libro de los Hechos, por todas las obras. Ya empezó a establecer el reino por medio de su iglesia. Es lo que vemos en los 28 capítulos. Dios estableciendo su iglesia por todo el mundo hasta el día de hoy. Los apóstoles y como 120 hermanos eligen al sucesor de Judas después de este evento para poder ocupar el apostolado. El candidato tenía que tener el siguiente requisito: haber estado presente desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba, ¿verdad? O sea, tuvo que haber visto toda la obra de Cristo, porque por ahí hay algunos apóstoles que se dicen ser apóstoles el día de hoy y tendrían que cumplir esos requisitos: haber estado presentes en su bautismo y hasta su ascensión. Entonces el día de hoy no hay apostolados, ese ministerio ya se terminó. El Espíritu Santo establece el reino por medio de la iglesia, con su venida en forma de fuego, llenando a todas las personas presentes en el Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés. Miles de judíos llegaban a Jerusalén, hablando diferentes formas de lenguas, para que las personas conocieran el Evangelio y se convirtieran. ¿Qué es lo que hace? Dice que pone como una lengua de fuego que estaba arriba de las personas que estaban en la iglesia, pero no las quemaba, como la salsa de Éxodo 4 que vimos este domingo, vimos el domingo pasado, Éxodo 3, que dice que la salsa no se consumía, porque es la presencia divina de Dios. ¿Dónde más vemos ese fuego? En el tabernáculo, cuando dice que estaba la nube de fuego y el tabernáculo no se quemaba, ¿verdad? Digo, tú pones fuego en una tela y se hace carbón, pero era la presencia misma de Dios. ¿Qué significa eso? De que la presencia divina de Dios está en cada creyente, que Dios mora, que ha decidido tomar tu vida y tu cuerpo y tu corazón para morar en ti. Ya no en el tabernáculo, ya no en un templo como Salomón donde nadie podía entrar, sino ahora en la vida de cada creyente. Es exclusiva para los creyentes, por supuesto. En el capítulo 2 y 3, Pedro explica que sus hermanos no estaban ebrios, explicando que según el libro de Joel, Dios habría prometido derramar su espíritu sobre toda carne, y por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y el perdón de pecados. Luego Pedro cura un cojo, hace muchas maravillas y señales por medio de los apóstoles para confirmar el mensaje de salvación. La presencia de Dios en el creyente de Dios la observamos ahora por medio de la presencia de Dios. El Espíritu Santo tiene diferentes dones. Hay unos que son temporales y unos que son permanentes. Los temporales: milagros, sanidades, lenguas, revelación, que ya cesaron. Y los permanentes: el evangelismo, el pastorado, la predicación, la administración, que el día de hoy permanecen. En lo personal creo que los dones temporales han cesado, pero eso no le impide al Espíritu el día de hoy sanar a quien Él decide sanar, como Él quiere, ¿verdad? Yo he visto hermanos que están a punto de morir, pero Dios ha decidido sanarlo y el Espíritu Santo sigue haciendo su obra como Él desea, se sigue moviendo. El capítulo 4, Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, perseveran ante la oposición del concilio, teniendo todas las cosas en común por medio de muchas señales y maravillas. Es decir, vivían judíos y gentiles. ¿Por qué era maravilloso esto? Porque la iglesia surgió en un lugar de racismo que el día de hoy ni siquiera nos podemos imaginar. Antes, hace unos 50 años, el racismo contra las personas que eran de tez negra era increíble. Pero hace 2000 años, el que un judío y un gentil estuvieran juntos era imposible. El que un amo y un esclavo estuvieran juntos, menos, comiendo a la mesa, mucho menos. Que un hombre o una mujer, porque la mujer era denigrada a nada, o sea, la posición de un animal, y eso era la comunidad de Dios en una iglesia. Era algo que no se había visto y asustaba a los fariseos y saduceos. Dice: ¿qué es esta nueva secta? ¿Qué va a ser de nuestra religión? La vamos a perder. Y eran celosos, pero por sus propios intereses, no por Dios. Y Roma, por eso viene persecución después, porque dice: a ver, están proclamando un rey muerto, Cristo.
tengo miedo que venga y realmente se levante algún Cristo y me quite el imperio romano. Entonces, tenía enemigos la iglesia, por supuesto, por parte del gobierno y por parte de los judíos. En el capítulo 5, Ananías y Zafiras mienten al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice? No le has mentido al hombre, sino a... Porque nuevamente el libro asevera una cosa, que el Espíritu Santo es Dios. En el capítulo 6 eligen diáconos llenos del Espíritu Santo para servir a la mesa a las iglesias, ¿verdad? Estaban dejando de atender a las viudas. En cuanto al mantenimiento, se eligen llenos del Espíritu Santo. Nuevamente el Espíritu Santo es quien elige a los diáconos, que son serviciales. En el capítulo 7 observamos la defensa y muerte de Esteban llena del Espíritu Santo, haciendo mención del padre Abraham. Se va hasta cuando él testifica a quienes lo van a matar, habla del pacto de Abraham, los patriarcas, Moisés y la ley, los jueces, los reyes, los profetas, hasta Jesús como rey, y los encara reprendiéndoles por qué se resisten a convertirse al Espíritu Santo. ¿Cómo matar a tu iglesia? Una bonita ilustración, y me gustó cuando encontré esta ilustración. Dice, ¿cómo poder matar a tu iglesia? En primer lugar, no vengas, y si vienes, ven tarde. Es como un poema. Al venir, ven de mal humor. Al salir de la iglesia, cuestiona negativamente la predicación. No aceptes nunca un cargo en la iglesia. Total, es mejor seguir criticando a los demás. Visita otras iglesias a cada rato para enseñarle al pastor que él no es quien manda. Sé malagradecido. Deja que él haga todo el trabajo. Deja que él predica, dirige, cante, evangelice, discipule y haga todo en la iglesia. Cuando vayas a la iglesia, siéntate hasta atrás, y muy atrás, cerca de la puerta, para que cuando termine el sermón puedas salir corriendo sin quedarte a saludar a tus hermanos. No cantes, y si cantas, canta bien desanimado. No des diezmos y ofrendas, no animes a tus hermanos. Y si te gustó el sermón, no se lo digas a nadie, pues muchos pastores se pueden perjudicar por causa de la adulación. Cuenta las faltas y las fallas de tu pastor a todas las personas que visiten a la iglesia. ¿Quién sabe si ellos nunca se van a enterar o se van a dar cuenta? No traigas nunca a nadie a la iglesia. No hagas nada para ganar a otros miembros nuevos para el reino de Cristo. Por lo menos mientras la congregación tenga a nuestro pastor. Y si hay miembros animados que sirven a la iglesia y que trabajan por ella, no dejes de protestar contra esa asociación VIP, ¿verdad? Si tu iglesia, por desgracia, es una iglesia feliz y armoniosa, condénala por su tibieza, indiferencia y falta de celo. Actuando de esta manera, seguramente tú matarás a tu iglesia. Dios quiere que empecemos predicando el evangelio en nuestros hogares, a nuestros familiares, parientes, amigos y hermanos de la iglesia. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Ya vimos la obra de Cristo en la cruz. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? La tarea del Espíritu Santo es mostrar la presencia activa de Dios en el mundo por medio de la iglesia. El Espíritu Santo es Dios y las Escrituras lo explican de 4 diferentes maneras. Primero, por sus nombres divinos, atributos divinos, obras divinas, y es igual que el Padre y el Hijo. Nombres divinos es el Espíritu Santo, Espíritu de gracia, Espíritu de fuego, Espíritu de verdad, Espíritu de vida, de sabiduría y de conocimiento, de promesa, de gloria, y es el Consolador. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En Hechos 5:4, no han mentido a los hombres, sino a Dios, ya habíamos dicho. Los atributos divinos, los mismos atributos que tiene Dios, los tiene el Espíritu Santo. Él es eterno. Dice Hebreos 9:4, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu Santo es omnisciente, es omnipresente, omnipotente. Y bueno, hay muchos versículos, no me voy a meter en una cuestión doctrinal porque no vamos a terminar ahorita. Tiene obras divinas. La obra del Espíritu Santo se puede resumir de la siguiente manera. Su obra en el universo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando Dios estaba creando, el Espíritu estaba ahí. Su obra en la humanidad, 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay
libertad. Su obra en el creyente nos habilita, purifica, regenera, revela y unifica. Juan 6. Su obra en las Escrituras, dice Pedro, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Su obra en Jesucristo, ya conocemos la obra de Cristo, es igual que el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo tiene personalidad. Por ejemplo, en la oración bautismal, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del viento y del aliento y del aire y del Espíritu Santo, haciendo así al viento tan personal como el Padre y el Hijo. El Espíritu es colocado al igual con el Padre y el Hijo en la distribución de dones espirituales. Por ahí alguna secta que anda diciendo que el Espíritu Santo no es Dios y que es una fuerza activa y que es un aliento. No se deje usted llevar por esos cuentitos. Anunciar el Evangelio empezando en nuestros hogares y alrededor de estos nos lleva al siguiente punto. Porque el Espíritu Santo es Dios, tú debes dar testimonio de Cristo. Porque el Espíritu Santo es Dios, tú debes dar testimonio de Cristo. ¿Dónde? En tu trabajo y a tus vecinos. En tu trabajo y a tus vecinos. Del capítulo 8 al 12, ya nos salimos de Jerusalén, viene la persecución, vamos a Samaria. Pablo es de los que vamos a ver ahorita qué es lo que hace. Observamos a Saulo persiguiendo a la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a los hombres y a mujeres a la cárcel, por los que fueron esparcidos por toda Galilea y Samaria. Anunciaban el Evangelio por todas partes, recibiendo al Espíritu Santo como señal de confirmación de su fe. Escuchamos la conversión del etíope a causa de la predicación de Felipe y la guía del Espíritu Santo para que se acerque al carro. Le dice: acércate cuando lees esa porción y escucha lo que lee. Y leía Isaías, un funcionario de Candace, reina de los etíopes. Dice, y después de que la persona cree y le explica, se bautiza, el Espíritu Santo dice que es arrebatado y es llevado a Cesarea para predicar el Evangelio en todas las ciudades. Quiero que noten lo siguiente, que es el Espíritu Santo actuando en cada capítulo, en Pedro, en Pablo, en Juan, en Felipe, en Esteban, en todo momento, como lo sigue haciendo hoy en día. Tú estás aquí porque el Espíritu Santo te ha movido y te ha traído a venir aquí. En el capítulo 9, la conversión de Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dirigido por la mano del Espíritu Santo. Desde su conversión, el apóstol tuvo que enfrentar persecución por parte de los de su nación, pero el Espíritu Santo generalmente los libró. En el capítulo 10 vemos la visión de Pedro, siendo guiado por el Espíritu Santo a la casa de Cornelio, donde ve muchos animales y comparte el Evangelio con gentiles y se da cuenta que la salvación no solamente era para judíos, sino que también era para gentiles, y allá en el capítulo 13 hacen algunos ajustes. En el capítulo 11, Pedro da un informe a la iglesia de Jerusalén debido a la conversión de gentiles, porque era algo nuevo, era algo no visto. Ahora en Antioquía, en muchas partes del mundo, las personas están creyendo en Cristo como único y suficiente Salvador, en Judea y Samaria. En el capítulo 12, Herodes mata a Jacobo, hermano de Juan, debido a la persecución que vino sobre la iglesia por los celos del Imperio Romano y los celos de los judíos. Y como se dio cuenta de que había agradado a los judíos matar a Jacobo, encarceló a Pedro. Pero viene un ángel, libera a Pedro, y Pedro sigue predicando el Evangelio. Un día de esos, Herodes se sienta con ropas reales en el tribunal y un ángel del Señor le quitó la vida por cuanto no dio gloria al Señor y expiró comido de gusanos. Un día fuimos a un velorio y en ese velorio un hermano falleció, y en el velorio pues te llegas a enterar de la vida de los hermanos, ¿no? Y llegaron sus compañeros de trabajo y llegó a la iglesia y hubo un servicio, cantos, predicación, y los compañeros de trabajo estaban sorprendidos. El hermano era cristiano, pero nunca nos enteramos de que era cristiano, nunca nos dijo que era cristiano, cuántas décadas trabajando con él, y nunca nos enteramos que el hermano era creyente. Espero que no nos pase eso. Por eso es importante, trabajamos 8 o 12 horas en el trabajo y muchas veces no damos testimonio de la fe. Espero que no nos vaya a pasar como este hermano, de que estemos en un velorio y hermano Omar, no, nadie sabía que el hermano era cristiano.
Dios quiere que seamos fieles en nuestros trabajos y veamos nuestro trabajo como un ministerio en el cual podamos predicar el Evangelio. Quizá tú pertenezcas a una empresa grande que tiene miles de personas. Bueno, hay mucho que hacer. Y puede ser que trabajes donde hay 2 o 3 personas. Entonces, nada más anuncia el Evangelio a esas 2 o 3 personas. ¿Cómo dar testimonio en el trabajo? Primero, no ocupando las horas que te pagan, porque te pagan para que llegues a trabajar, no para evangelizar. Dedícate a trabajar, ¿no? Ya será, sino que trabaja diligentemente, aprovecha bien el tiempo, cumple con las tareas, por lo cual te pagan. ¿Te conocen por ser diligente en el trabajo, honesto y puntual? ¿O eres conocido por el que se lleva las cosas a su casa, el que llega tarde, el que se la pasa quejándose, el que no deja de ver la hora del reloj para ver a qué hora sale corriendo y dejar todo tirado? Digo, no es personal, yo solamente estoy hablando de forma general, ¿verdad? No quiero que nadie vaya a venir a decirme algo. ¿Eres conocido por flojo o por trabajador? Cuando los amigos se van a beber, ¿te vas con ellos? Cuidado. Tus vecinos también son tu responsabilidad porque los conoces durante años y ellos conocen si has dado un buen testimonio de tu fe o no, o si eres un pésimo ejemplo como cristiano. ¿Cómo ganar a tus vecinos? Invítalos a tomar una taza de café, barre la banqueta de su casa, ayúdalos en sus necesidades, apóyalos en sus enfermedades. Haz notar la vida de un creyente en tu vida, a tus vecinos. Comparte con ellos tus alegrías y tus bendiciones. Pero para poder lograr todo esto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Eso significa que tenemos que reconocer su personalidad. ¿Quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. ¿Y cómo hace su obra? Por poner algunos ejemplos, Romanos 8:26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, es nuestro intercesor, podemos echar manos de Él. El Consolador, nuestro abogado, lo que indica claramente que no es simplemente una fuerza activa. Otro ejemplo sería la bendición apostólica. Cuando vemos algunos libros, el apóstol Pablo pronuncia al final de su carta la siguiente bendición, de muchas cartas: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, amén. Sería lógico decir que el aire les dé comunión y les dé bendición, ¿verdad que no? Es una persona. La identidad del Espíritu Santo es, en el libro de Hechos dice que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, dice. O sea que tiene conciencia, tiene mente, tiene una personalidad, es una persona. Podríamos decir, ha parecido al viento y a nosotros tomar una decisión. Vamos a tomar en cuenta al aire que está soplando aquí para que tomemos decisiones en la iglesia. No, ¿verdad? Claro que no. El Espíritu Santo como persona está constituido de sentimientos, mente y voluntad. Nuestra dificultad en ocasiones para comprender esta verdad es que estamos acostumbrados a que las personas tienen cuerpo. El Espíritu Santo no tiene un cuerpo. Pero recordemos que la personalidad no la compone el cuerpo, sino el hombre interior. La mayoría de los creyentes ignoramos la obra del Espíritu Santo, por lo consiguiente Pablo nos exhorta en 1 Corintios 12:1, y acerca de los dones espirituales, no quiero que ignoréis. Dios nos ha dado dones para hacer de bendición los unos a los otros. Los dones espirituales son distribuidos a los creyentes conforme a la voluntad del Espíritu. Aquí encontramos sabiduría, prudencia y discreción, todo lo cual señala personalidad e intelecto. El Espíritu Santo no simplemente concede dones espirituales, sino que los da con discreción, conforme a Él le parece mejor. Anunciar el Evangelio a nuestros trabajos y a nuestros vecinos nos lleva al siguiente y último punto. Porque el Espíritu Santo es Dios, tú debes dar testimonio de Cristo. Porque el Espíritu Santo es Dios, tú debes dar testimonio de Cristo. ¿Dónde? A todo el mundo. Del capítulo 13 al 28 vamos a ver eso. Observamos el llamamiento de Dios al apóstol Pablo y a Bernabé para que fueran a Asia y Grecia como misioneros para anunciar el Evangelio, formando y apoyando iglesias. Vemos las cartas, fueron 3 viajes misioneros por toda Asia y Grecia, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Podemos tener una idea de la plática que tuvo con ellos si leemos las cartas, a las cuales posteriormente les envía cartas para ayudarlas en su crecimiento espiritual. El Espíritu Santo fue quien eligió a Pablo y a Bernabé para comenzar juntos su viaje misionero, aunque en el segundo viaje se separan.
por causa de Juan Marcos y van por caminos diferentes. El apóstol Pablo completa un total de 3 viajes y al final un viaje final de Jerusalén a Roma, ¿verdad? Algunos lo consideran que son 4 viajes misioneros, hay quienes difieren, 3 viajes misioneros y el viaje final de Jerusalén a Roma, porque también se la pasa evangelizando en el 4.º viaje. El capítulo 15 sobresale debido a un concilio para determinar qué hacer con los nuevos convertidos, para ver si tenían que sujetarse a las tradiciones judías o no. Finalmente, guiados por el Espíritu Santo, deciden que no es necesario judaizarse para ser creyentes en Cristo, solamente abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Del capítulo 21 al 28 ya vemos el último viaje. El apóstol Pablo regresa a Jerusalén, es apresado, llevado a la cárcel. Pablo se defiende ante el pueblo y observa que hay fariseos y saduceos y sabe que algunos creen en la resurrección, otros que no, los ponen y bueno, y se hace un alboroto y es llevado a la cárcel. El apóstol es llevado ante el concilio y relata su conversión. Algunos judíos tratan de matarlo y prometen matarlo y no comer. Y es llevado ante el gobernador Félix y a este le anuncia el evangelio. Después tiene que apelar a César y es llevado ante el rey Agripa y a este también anuncia el evangelio y dice: por poco me persuades a ser cristiano. En medio de grandes pruebas y naufragios llega hasta Roma. Y mientras espera su ejecución renta una casa durante 2 años y predica el reino de Dios a todos los que venían a él. Eso ya termina en el 28. El poder de un peso en las misiones. Es una bonita ilustración. Dice, una señora se encontraba preparando un paquete que iba a enviar para las misiones en la India. En ese momento se presentó un niñito de la familia, el cual tenía un peso que quería obsequiar al pueblo de ese país. Bueno, dio un peso. Con ese peso compró un folleto evangélico y lo puso en el interior de ese paquete. Ese folleto llegó a las manos de uno de los jefes de Birmania, que por medio de la lectura se convirtió al evangelio. Más tarde ese jefe, después de haber experimentado lo que la religión de Jesús hace en el corazón del hombre, se la compartió a sus amigos, familiares y vecinos. Como resultado, varios de ellos se convirtieron. Más tarde se organizó una iglesia, al ratito llegó un misionero, se estableció un pastor y al final miles de personas fueron alcanzadas. No menospreciemos los diezmos y ofrendas que damos por amor a la iglesia, son de bendición. La palabra de Dios nos invita a que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. No dejemos de apoyar las ofrendas misioneras, porque a su tiempo Dios nos enseñará el fruto de nuestra labor. A veces pareciera que la gente no quiere tener nada que ver con el evangelio, pero seamos pacientes y constantes y permitamos que el Espíritu Santo de Dios haga su obra, porque nosotros no somos quien convertimos a las personas, nosotros somos heraldos, somos quien anunciamos el evangelio, compartamos el evangelio y el Espíritu Santo es quien hará la obra. Nosotros simplemente anunciamos el evangelio, apoyemos a misiones, a quienes Dios ha llamado para ir a otro lugar a anunciar el evangelio, seamos fieles en nuestras iglesias, hogares, trabajos. Permitamos que Dios haga la obra en nosotros y por medio de nosotros, teniendo mucho cuidado de no ofender al Espíritu Santo con nuestra falta de fe en nuestras vidas. ¿Podemos ofender al Espíritu Santo de Dios? ¿Qué creen? ¿Podemos ofender al Espíritu Santo de Dios? Sí se puede ofender, de 3 maneras: entristeciéndole, mintiéndole y apagándole. Entristeciéndole, el Espíritu Santo se entristece y apena cuando el cristiano permite que tome lugar en su corazón o exprese con su palabra y vida algunas de las cosas mencionadas en Gálatas capítulo 5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son pleitos, contiendas, asesinas. Todo lo que es pecaminoso es cuando entristecemos a la obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en nuestras vidas se entristece. Le podemos mentir como Ananías y Zafira. El pecado de mentir contra el Espíritu es muy común el día de hoy. Compromete nuestra consagración porque Él vive en nosotros, y como es un Espíritu de verdad, pecamos cuando mentimos. Al mentir, como Ananías y Zafira, entonces podemos fallar, apagándole. 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu que mora en vosotros. La idea de apagar el Espíritu se usa en relación con la idea de servicio. ¿Cómo? Siendo desleales a la voz y al llamamiento del Espíritu, desobedeciendo su voz. Te puede estar pidiendo hacer algo y no le haces caso, ya sea que ésta nos pida que testifiquemos, demos alabanza o hagamos algún servicio a Dios, o
nos neguemos a ir donde Él quiere que vayamos. Por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado de no apagar el Espíritu cuando criticamos la manifestación del Espíritu en el servicio de algún creyente o en el sermón de algún predicador. En conclusión, el libro de Hechos nos enseña a depender del Espíritu Santo y a entender que Él es quien hace la obra en la iglesia y en nuestras vidas. No somos nosotros, no es tu inteligencia, no es tu capacidad. Porque el Espíritu Santo es Dios, tú debes ser testigo de Cristo. ¿Dónde? En la casa, iglesia, en el trabajo, y a los vecinos y al resto del mundo. Y aunque la carne se va a resistir a trabajar para anunciar el Evangelio, necesitamos depender diariamente del Espíritu Santo y de su obra. Les voy a invitar a que se pongan de pie y terminemos juntos en oración. Señor Dios, te agradezco la oportunidad y el privilegio de haber predicado tu palabra. Gracias por que podemos entender que el Espíritu Santo eres tú, Señor. Y aviva tu Espíritu en nuestras vidas, en nuestros hogares, trabajos, con nuestros vecinos, en el resto del mundo, Señor. Danos la gracia, Señor, para anunciar el Evangelio, Señor. Y te rogamos, Señor, que nos permita, Señor, conocerte por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo. En Cristo te damos gracias. Amén.